Bienvenidos a Ecos del Faro. Quien les habla, su narrador, los invita a ponerse cómodos. Sé que acostumbran escuchar estas historias para dormir, así que recomiendo taparse bien, cerrar los ojos y dejarse llevar completamente por estas tres espeluznantes historias de terror. Me encontré con el cambiapieles. Era una noche oscura, la niebla abrazaba las calles de mi pequeño pueblo, aquel lugar apartado que nunca parecía despertar. Recuerdo que, como siempre, tenía que volver a casa después de mi jornada en la librería. El reloj marcaba las 11:37 de la noche cuando salí, con la cabeza llena de las páginas de un viejo libro de historias oscuras. No sé por qué, pero esa noche algo se sentía diferente. La brisa traía consigo un susurro extraño, como si la misma niebla estuviera hablando. Mi casa quedaba al final de la calle, cerca del bosque. No me gustaba caminar por allí a esas horas, pero esa noche no había otra opción. Mis pasos resonaban en las calles desiertas, y la poca luz de las farolas apenas lograba abrirle paso a la oscuridad. Cada sombra parecía moverse, y un escalofrío recorría mi espalda, pero no me detuve. Al final de la calle, una antigua tienda de antigüedades, siempre cerrada, parecía observarme. De repente, un sonido rompió la quietud. Un susurro bajo, inconfundible, que venía de la dirección del bosque. Miré hacia allí, y una figura se dibujó entre los árboles. Era alta, desfigurada, con una silueta que no podía identificar bien. Pensé que era algún vagabundo o alguien perdido. Pero algo en sus movimientos me hizo detenerme en seco. Estaba demasiado quieto, demasiado distante. Y luego, sin previo aviso, esa figura se acercó. El miedo me paralizó. Estaba a unos 20 metros cuando la figura alzó su cabeza. Su rostro era una máscara extraña, como si fuera de piel humana, pero retorcida, con marcas de cicatrices que no parecían de este mundo. Aquella cara no era humana. De alguna manera, sabía que lo que veía no era un hombre, ni una bestia. Era algo mucho más antiguo, más peligroso. Un cambiapieles. El cambiapieles era una leyenda local. Se decía que era una criatura condenada a vivir entre los humanos, tomando la piel de sus víctimas, infiltrándose entre nosotros. Nadie en mi pueblo nunca había confirmado que existiera, pero las historias sobre él eran conocidas, incluso por los niños. Lo que más me aterraba era lo que siempre decían: el cambiapieles nunca te ataca directamente. Solo espera a que te olvides de él. Esa noche, supe que nunca lo olvidaría. El ser se movió hacia mí, sus ojos resplandecían con una intensidad sobrenatural, y su sonrisa, esa sonrisa era algo que nunca olvidaría. Como si quisiera devorarme, no solo físicamente, sino mi alma misma. Daba pasos lentos, pero cada uno resonaba como un latido en mis oídos. Sentí un peso en mi pecho, como si algo me aplastara el corazón. No podía moverme, no podía gritar. Estaba atrapado en un laberinto de terror. La figura se acercó más, hasta estar a pocos metros de mí, y entonces, de repente, se detuvo. Sus ojos brillaban con una intensidad casi cegadora. ¿Por qué no corres?, me preguntó con voz rasposa. ¿No sabes que me pertenecerás muy pronto? El miedo me paralizó aún más. No podía responder, no podía reaccionar. Y en ese momento, algo extraño ocurrió. Sentí un tirón, como si algo estuviera arrancando una parte de mi ser. Un peso invisible me levantó del suelo, y me encontré, inexplicablemente, flotando unos centímetros sobre el suelo, mientras la figura se acercaba aún más. No, grité, finalmente recuperando algo de voz. Déjame en paz. Pero el cambiapieles solo rió. Una risa hueca y vacía, como si nada de lo que dijera tuviera importancia. Crees que puedes escapar, pero siempre te encontraré. Con un movimiento rápido,
La figura extendió su brazo y, antes de que pudiera reaccionar, sus dedos largos y desgarrados me tocaron el rostro. Un dolor profundo atravesó mi piel, como si me estuviera arrancando algo muy dentro de mí. Sentí como mi propia identidad se desmoronaba, como mi piel misma se deslizaba lentamente fuera de mi cuerpo. Me miraba con una expresión de satisfacción mientras veía cómo mi reflejo se distorsionaba en sus ojos. Pero algo dentro de mí despertó. Sabía que tenía que luchar. Sabía que no podía dejar que ese ser me consumiera. La rabia creció en mi interior y, con un esfuerzo titánico, logré soltármelo de encima, cayendo al suelo de rodillas, jadeando. Entonces, vi algo extraño. En la distancia, las luces de las casas se encendían, como si el pueblo comenzara a reaccionar a lo que estaba ocurriendo. Pero el cambiapieles no se movió. Su rostro cambió ligeramente y una expresión de duda, o tal vez miedo, cruzó su rostro. «Esto no ha terminado», susurró, retrocediendo lentamente. Y, en un parpadeo, desapareció entre los árboles, sin dejar rastro. El resto del camino hasta mi casa fue borroso, como si todo fuera un sueño, pero cada vez que cierro los ojos, puedo sentirlo cerca, acechando en la oscuridad. Nunca más volví a ser el mismo después de esa noche. A veces, cuando la niebla se espesa y el viento susurra, sé que está cerca. Y esta vez, no estoy tan seguro de que lo pueda evadir de nuevo. Algunas leyendas, aunque no lo creas, nunca se apagan. Pasaron días, luego semanas, y traté de convencerme de que había sido una alucinación, una pesadilla provocada por el estrés o la fatiga. Después de todo, el pueblo estaba tranquilo, todo seguía igual. Nadie parecía notar nada extraño, como si la figura del cambiapieles nunca hubiera existido. Sin embargo, no pude sacudirme esa sensación inquietante que me perseguía. Cada vez que pasaba cerca del bosque, sentía la mirada fría de esos ojos penetrantes siguiéndome. Una noche, mientras dormía, me despertó un sonido sordo. Al principio, pensé que era un sueño, pero la inquietud no me dejó volver a dormir. Escuché pasos, suaves, como si alguien caminara por el pasillo. Parpadeé varias veces, intentando enfocar mi mente. Mi corazón se detuvo. No podía moverme ni respirar. Sabía lo que eso significaba. Era él. El cambiapieles estaba en mi casa. Con un esfuerzo, logré incorporarme. La oscuridad del cuarto era espesa, pero no estaba completamente a oscuras. Algo, o alguien, estaba allí. Sentí una presencia cerca de la puerta. Un crujido bajo el suelo hizo que me helara la sangre. No me atreví a mirar. Sabía que si lo hacía, lo vería. La última vez, su rostro estaba a solo unos metros de mí. Si me miraba ahora, me perdería para siempre. De repente, las luces de la habitación comenzaron a parpadear, como si la electricidad misma estuviera siendo absorbida por la oscuridad. Lo escuché más cerca, respirando lentamente, como si estuviera disfrutando de mi terror. Las sombras se alargaban en las paredes, retorcidas y deformadas. El aire era denso, imbuido de una presencia palpable, fría como el mármol. Me levanté de la cama con movimientos torpes, mi cuerpo pesado, como si el miedo me estuviera aplastando. Caminé lentamente hacia la puerta. Sabía que si salía de la habitación, estaría fuera de su alcance. Mi mano tembló mientras tocaba la puerta. Sabía que si abría, él estaría allí. Vi cómo la sombra al otro lado de la puerta comenzó a moverse, deslizándose bajo la rendija. Mi corazón latía frenéticamente. No podía escapar. No podía. Con un grito ahogado, abrí la puerta y me lancé al pasillo. Pero lo único que encontré fue oscuridad. Estaba vacío, completamente vacío. La casa, en apariencia, estaba en paz.
No había señales de la criatura. No había sonidos, ni movimientos. Solo la quietud eterna de la noche. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que no me confiara. Algo más, algo invisible, se estaba deshaciendo de la realidad misma, como si el cambiapieles estuviera jugando conmigo, manipulando mi mente. Comencé a caminar por el pasillo, paso tras paso, cuando de repente vi un espejo antiguo que siempre había estado en el vestíbulo. Pero algo no estaba bien. En el reflejo, mi figura se distorsionaba, como si no fuera yo. El rostro que miraba desde el espejo no era el mío, era la cara del cambiapieles. Su sonrisa estaba allí, burlesca, malévola. Me quedé paralizado. El reflejo de mi propia imagen se distorsionaba, arrugándose, y pude ver cómo la piel de mi rostro comenzaba a deshacerse, como si el cambiapieles intentara tomar mi apariencia. Con un esfuerzo desesperado, di un paso atrás. De repente, el reflejo se desvaneció y la imagen volvió a ser la mía. Pero algo había cambiado en mí. Sabía que ya no era completamente yo. El cambiapieles había dejado su marca, una sombra oscura que se había anclado en mi ser. Corrí de regreso a mi habitación, temeroso de lo que me aguardaba, y cerré la puerta tras de mí. Me arrodillé en el suelo, respirando agitado, intentando asimilar lo que acababa de suceder. Lo había sentido, lo había visto. La presencia estaba dentro de la casa, acechando, esperando a que cometiera un error. Sabía que en cualquier momento podría volver. Entonces, el teléfono sonó. No era mi teléfono móvil. Era el teléfono fijo de la casa, el que nunca usaba, el que nadie más había tocado en años. Me levanté lentamente, temblando. Tomé el auricular, y la voz al otro lado hizo que mi sangre se helara. ¿Cómo te sientes ahora? La voz era la misma que había oído antes, rasposa, cavernosa, como si viniera de lo más profundo de la tierra. Mi mano soltó el teléfono y cayó al suelo. Todo a mi alrededor comenzó a girar. Sabía que, por mucho que intentara huir, el cambiapieles siempre me encontraría. No era solo un monstruo, no era una simple criatura. Era algo más. Algo que estaba dentro de mí, que se había infiltrado en mi ser de una manera que ni yo entendía. No solo tomaba la piel de las víctimas, sino que tomaba algo mucho más importante, el alma, la esencia misma. Con el rostro empapado en sudor, miré al espejo que había en la pared, esperando ver algo que me devolviera la normalidad. Pero no era el mismo reflejo de antes. Esta vez, no era yo el que miraba desde el cristal. Era el cambiapieles. Sonrió. Y su rostro, mi rostro, comenzó a retorcerse en una espiral de desesperación. Sabía que en ese momento, la transformación había comenzado. No había vuelta atrás. Los días siguientes fueron un extraño vacío. La gente en el pueblo notaba que algo había cambiado en mí, aunque no sabían exactamente qué. Mis amigos y familiares me miraban con una mezcla de preocupación y desconcierto, como si hubiera algo en mis ojos que ya no encajaba. Y en cierto sentido, tenían razón. Algo dentro de mí estaba roto, como si hubiera perdido una parte importante de mi ser, algo que nunca podría recuperar. A medida que pasaban las semanas, la sensación de ser observado no desaparecía. Era una presencia constante, una sombra que me acompañaba incluso en los momentos más tranquilos. Ya no me atrevía a caminar cerca del bosque, ni a caminar por las mismas calles donde lo había visto por primera vez. La visión del cambiapieles en mi reflejo, su rostro distorsionado, no me dejaba en paz. Siempre que me miraba en un espejo, sentía que algo me miraba desde dentro, algo que no era yo. Cada noche, cuando me acostaba, el silencio era insoportable. Las paredes de mi habitación parecían susurrar, como si una voz lejana, vacía, me estuviera llamando desde más allá de la oscuridad.
Pensaba que todo había terminado, pero sabía que el cambiapieles no había terminado conmigo. Él estaba esperando, al acecho, en algún rincón de mi mente, en algún lugar oscuro donde no podía verlo, pero sí sentirlo. Una noche, mientras trataba de dormir, el aire se volvió más denso, como si todo en la casa estuviera suspendido en un instante eterno. Abrí los ojos y vi que la oscuridad era más profunda, más espesa de lo normal. Al principio pensé que era la fatiga, pero entonces escuché un suave crujido. No era el sonido familiar de la casa, sino algo más, algo que se movía, algo que acechaba. De pronto, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me levanté de la cama, lentamente, y caminé hacia la puerta. Al abrirla, el pasillo estaba vacío, oscuro. Pero algo estaba allí, algo que no pertenecía. Vi una sombra al final del corredor, moviéndose lentamente hacia mí. No era la sombra del cambiapieles. Era peor. Era una sombra difusa, flotante, que no tenía forma. El aire se heló a su alrededor, y la sensación de ser devorado me abrumó. La oscuridad se expandió como una marea, invadiendo cada rincón de la casa, y supe que la criatura ya no estaba sola. Había algo más, algo mucho más antiguo, algo que no tenía nombre. No podía verla completamente, pero podía sentirlo. Estaba allí, esperando. La sombra avanzó, y en su interior vi, por un breve momento, la figura del cambiapieles, con su sonrisa torcida, observándome desde las profundidades de la oscuridad. Pero esta vez no estaba solo. Había algo más dentro de esa sombra, algo que compartía su espacio, algo que lo arrastraba aún más hacia el abismo. Entonces, comprendí. El cambiapieles no era una sola criatura. No era simplemente un ser que tomaba la piel de los demás. Era un portador, un catalizador de algo mucho más grande, una fuerza primordial que se alimentaba del miedo, que se nutría de las almas perdidas. Intenté retroceder, pero las sombras se cerraron a mi alrededor. Ya no había salida. El cambiapieles no era un monstruo físico que podía derrotar con una simple resistencia. Era algo más que eso. Algo que se extendía en el tiempo, algo que acechaba no solo en la carne, sino en el alma de aquellos que tocaba. No puedes escapar, dijo la voz, esta vez combinada con otra, una voz profunda y ancestral que parecía resonar en mi mente. Nos perteneces. Ya no eres humano. Ahora eres parte de nosotros. El aire se espesó aún más, y las sombras empezaron a rodearme, a envolverme. La sensación de desvanecimiento volvió, más fuerte que nunca. No podía sentir mi cuerpo, no podía sentir mi alma. Estaba siendo absorbido, transformado en algo que no era ni humano ni monstruoso. Algo intermedio, una entidad creada por el miedo y la desesperación, un vacío que se nutría de la oscuridad. Y, en ese momento, algo cambió. La luz del día se coló a través de la ventana, rasgando la oscuridad, separando la sombra en dos. La presencia oscura vaciló por un instante, como si no estuviera acostumbrada a la luz. Aproveché ese breve momento de debilidad. Corrí hacia la ventana y, con todas mis fuerzas, la abrí, dejando que la luz del sol se derramara sobre mí, sobre la oscuridad que me rodeaba. El cambiapieles y la sombra parecieron estremecerse. Un grito gutural resonó en el aire, pero esta vez no era mío. Era el grito del cambiapieles, el grito de la criatura que había comenzado todo. La sombra se retorció, comenzó a desmoronarse, como si no pudiera soportar la luz. Vi cómo se desvanecía, como la oscuridad retrocedía ante la fuerza de la luz. Pero aunque la sombra desapareció, su presencia seguía allí, como una huella imborrable. El cambiapieles no había sido destruido, solo contenido, pero no por mucho tiempo. El eco de su risa, de su voz rasposa, seguía resonando en mi mente.
El miedo nunca desaparece realmente. Puede retroceder, puede ocultarse, pero siempre regresa, siempre espera. Y yo no sé cuánto más podré resistir. Porque sé que el cambiapieles siempre está allí, observándome desde las sombras, esperando que me olvide de él, esperando que baje la guardia. Y, cuando lo haga, regresará. La gente en el pueblo sigue preguntándose por qué cambié, por qué ya no soy el mismo. Mis amigos me miran con cierta tristeza, como si estuvieran esperando que alguna parte de mí volviera a ser quien era. Pero la verdad es que ya no lo soy. Algo dentro de mí ha cambiado para siempre, algo que no puedo explicar, algo que no puedo compartir. Al principio, traté de ignorarlo. Traté de vivir como antes, de seguir con mi rutina diaria, de hacer las cosas que hacía antes de la aparición del cambiapieles. Pero no puedo. No puedo dejar de sentirlo. No puedo dejar de sentir su presencia, esa constante sombra que me observa, que me acecha, esperando el momento adecuado para regresar. Hace poco, durante una tranquila tarde, decidí ir a caminar por el bosque, al que había evitado durante tanto tiempo. Algo dentro de mí sentía que necesitaba hacerlo, como si, de alguna forma, ese lugar fuera el origen de todo. La niebla se arremolinaba entre los árboles y el aire tenía ese aroma húmedo, casi venenoso, que parecía provenir de lo más profundo de la tierra. Cada paso que daba resonaba como un eco lejano, una advertencia de que algo aún permanecía allí, esperando. De repente, sentí un frío inexplicable que me recorrió la columna vertebral. Me detuve en seco. No podía moverme. Estaba solo, pero sentí que no lo estaba. Esa presencia, esa sombra, estaba cerca, observándome desde las sombras de los árboles, siguiéndome a cada paso. Miré hacia atrás, pero no había nada. Sin embargo, el aire se volvió más espeso y mi respiración comenzó a acelerarse. Mi mente empezó a llenarse de imágenes distorsionadas, de reflejos extraños en las superficies más cercanas. Vi mi propio rostro reflejado en el agua de un arroyo cercano, pero no era yo. La figura que me miraba no tenía los mismos ojos, no tenía el mismo brillo. Era el cambiapieles, con su sonrisa torcida, mirándome desde el agua. Te dije que siempre regresaría. La voz del cambiapieles resonó en mi cabeza, como un eco lejano, pero claro, tan claro como si estuviera a mi lado. El pánico me invadió, y me giré para correr, pero algo me detuvo. Un peso invisible me empujó hacia el suelo. La tierra parecía ceder bajo mis pies, como si las raíces de los árboles se estuvieran extendiendo hacia mí, aprisionándome. El suelo vibraba con una energía oscura, un retumbar que parecía provenir del centro del mundo mismo. Y entonces, lo vi. De entre las sombras de los árboles, emergió la figura del cambiapieles. No era la misma que recordaba, no solo en forma, sino en esencia. Era más grande, más imponente, como si hubiera absorbido algo más, algo que lo hacía aún más aterrador. Su rostro seguía siendo una máscara grotesca, pero esta vez estaba más deformada, como si no pudiera contener la bestia que había dentro de él. Se acercó lentamente, y el miedo se apoderó de mi cuerpo. No podía moverme. No podía gritar. Mi mente estaba atrapada en su reflejo, en su mirada vacía, vacía de todo lo que alguna vez fue humano. ¿Por qué sigues huyendo?, preguntó, su voz raspando mi mente. Ya no tienes a dónde ir. Ya eres uno de nosotros. No entendía lo que quería decir. ¿Uno de nosotros? No. No podía ser. Yo no podía ser parte de esa cosa, de esa oscuridad. Pero, en lo más profundo de mí, sentí una verdad terrible. El cambiapieles no era solo una criatura, no solo una maldición. Era un vínculo, una conexión con algo mucho más grande, algo que no entendía, algo que existía más allá de lo que los ojos podían ver.
De repente, el cambiapieles dio un paso hacia mí y sentí como mi cuerpo se tensaba. Sabía lo que iba a suceder. Me había atrapado, por fin. Sin embargo, algo dentro de mí despertó, algo que ya no podía ignorar. No podía rendirme. No podía dejar que todo terminara así. Con una fuerza desesperada, logré mover un brazo. Sentí que la oscuridad intentaba devorarme, arrastrarme hacia ella, pero el pequeño gesto me dio la esperanza que necesitaba. Levanté la mano y, con toda mi energía, rasgué el aire con un grito que rompió el silencio. No. La tierra tembló, las sombras retrocedieron por un instante, como si algo estuviera rechazando al cambiapieles. Vi que el suelo alrededor de nosotros se agrietaba, como si la misma tierra luchara contra la criatura que tenía frente a mí. El cambiapieles vaciló, su forma retorciéndose, como si algo dentro de él se estuviera rompiendo. Y entonces, en ese momento, algo sucedió. Las sombras que lo rodeaban se desvanecieron. La luz del sol, débil pero poderosa, iluminó el bosque, deshaciendo la oscuridad que lo había envuelto. El cambiapieles gritó, un grito que parecía venir de todas partes a la vez, y antes de que pudiera reaccionar, se desintegró en una nube de oscuridad, como si nunca hubiera existido. Me caí al suelo, exhausto, y sentí que el peso que llevaba dentro de mí comenzaba a aligerarse. La niebla que había llenado el aire se desvaneció, y el bosque volvió a su tranquila normalidad. Pero algo dentro de mí seguía temblando, una inquietud que no podía eliminar. Me levanté, temblando, mirando alrededor. El cambiapieles había desaparecido, sí, pero algo de él seguía dentro de mí. No sabía si lo había vencido o si simplemente lo había contenido por un tiempo más. Lo único que sabía era que la oscuridad nunca se desvanece por completo. Siempre regresa, en alguna forma, en algún lugar. Y mientras caminaba de regreso al pueblo, sabía que, aunque había sobrevivido a esa noche, nunca podría escapar de lo que el cambiapieles me había dejado, una marca invisible, una sombra que, en algún momento, regresará. Siempre lo hará. Porque el cambiapieles no es solo una criatura de carne y hueso. Es una parte de mí ahora. Y esa parte nunca me dejará ir.